clase, perdón, ahora sí. Bueno, el concepto de impedancia de entrada y de transferencia. Eh, Básicamente se tiene este sistema matricial 3x3, un sistema clásico. Lo transformamos a este nuevo sistema, ¿ya? Donde el vector corriente es igual a esta matriz inversa por el vector columna de voltajes. Si se dan cuenta, es un sistema similar al que se ha utilizado en la matriz inversa, ¿eh? Y este sistema de ecuaciones es el mismo, ¿sí? Eh, bueno, la única diferencia que hay entre este concepto y el de matriz inversa es que solo trabajamos con una fuente, ¿sí? Lo que equivale a decir que en estas tres ecuaciones de acá, las fuentes B2 y B3 son cero. Igualando, bueno, reemplazando a cero estos componentes que multiplican B2 y B3, solo me quedaría este simple sistema de ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, se define la impedancia de entrada y de transferencia, que acá están las fórmulas básicas, y decimos que R se denomina la malla donde se encuentra la fuente, ¿ya? Y S se llama la malla en la que nos interesa conocer la corriente, ¿ya? Bueno, como resumen de lo que puede ser el concepto de cada impedancia de entrada o de transferencia, el concepto de impedancia de entrada se utiliza para dos situaciones en específico. La primera situación es para hallar la impedancia o resistencia equivalente en un circuito viéndolo desde las terminales de la fuente de voltaje, ¿ya? Y la segunda situación es que el concepto de impedancia de entrada nos sirve para hallar esta corriente IR que se encuentra en la misma malla en la que se encuentra la fuente, ¿ya? Y por otra parte, la impedancia de transferencia solo se utiliza en el caso de que queramos hallar la corriente en una malla distinta a la malla en la que se encuentra la fuente, ¿ya? Esa sería básicamente la aplicación de ambos conceptos. Y bueno, las únicas condiciones para poder resolver circuitos por este método es, inciso A, que la malla tenga una sola fuente, o el circuito, vale decirlo, es lo mismo, y que la fuente esté en una rama que no sea compartida por dos mallas. Una vez cumplidos estas dos condiciones, entonces puede resolver el problema, ¿ya? Vamos a este problema inicial de introducción, es el problema A, que me dice hallar el valor de la corriente I2, I1 e I. Vale decir, la corriente de malla I2, la corriente de malla I1 y la corriente I que se encuentra en esta parte, ¿ya? Bueno, bueno, es bastante clásico hasta el momento que debemos plantear las ecuaciones por corrientes de malla, ¿ya? El planteamiento tradicional lo he dejado a un lado para pasar directamente al sistema matricial, que es más sencillo, como ustedes saben, ¿ya? Bueno, la obtención de esta matriz de impedancias es básicamente ver las impedancias propias de cada malla y las copedancias compartidas entre dos mallas, ¿no? No pienso repetir este tema porque ya lo hemos visto un millón de veces en videos, en clases, en forma presencial y en videos, ¿no? Lo que me importa acá es que se entienda este tema, esta parte, perdón, que sería el vector columna de voltaje, ¿ya? Es importante que analicemos, ¿no? O sea, la malla 1 no tiene ninguna fuente, cero. La malla 2 tiene una fuente, ¿sí? Que es de 13 voltios. Por convención va a ser positivo porque la corriente I2 va de menos a más. Es importante identificar el signo, ¿sí? Así que es lo más importante que puedo recalcar. Y en la malla 3 no tenemos ninguna fuente de voltaje, ¿ya? Ahora bien, nos toca analizar las condiciones también, ¿no ve? La condición para aplicar el concepto de impedancia de entrada o de transferencia dice que el circuito solo debe tener una fuente, solo tiene una fuente, ¿no ve? La de 13 voltios, y que la fuente se encuentre en una rama que no sea compartida por dos mallas. La fuente solo está en una malla, ¿no ve? Entonces, se cumple la condición, por lo tanto vamos a proceder a resolver el circuito por este concepto, ¿ya? Solución. A ver, para la corriente I2, podemos evidenciar que la fuente de voltaje se encuentra en la malla 2. Por lo tanto, hallamos I2 por impedancia de entrada, ¿sí?
La teoría que ha dado el ingeniero en las fotos que les ha facilitado implica que el método de impedancia de entrada sirve para obtener la corriente en la malla donde se encuentra la fuente. ¿Ve? La fuente de voltaje se encuentra en la malla 2, por lo tanto puedo obtener la corriente I2 por el concepto de impedancia de entrada. ¿Ya? E identifico R, donde recordemos que R es el número de malla donde se encuentra la fuente, y en este caso R es igual a 2. ¿Ya? Acá tenemos la fórmula de impedancia de entrada, y obviamente tenemos que obtener la determinante de Z, que es la matriz de impedancia, y el cofactor ER. ¿Ya? La determinante de esta matriz de impedancias lo hice directamente, sale 13. ¿Ya? Ahora vamos con el cofactor ER, que sería el cofactor 2,2 por esta expresión, ¿verdad? Y por fórmula sabemos que es igual a menos 1 elevado a la 2 más 2 por el menor 2,2. Recordando lo que vimos en la matriz inversa, el menor 2,2 va a ser eliminar segunda fila y segunda columna. Me quedan los elementos que están en color naranja. 4 menos 1, 3, que son los mismos que están acá. Haciendo el producto entre estas dos expresiones me sale 11. ¿Ya? Vamos acá. La impedancia de entrada es igual a BR sobre IR es igual a delta Z sobre el cofactor ER. Voy a despejar de acá la expresión IR, que en este caso es I2. ¿Ya? Despejo I2 y tengo la siguiente expresión. B2 por cofactor 2,2 entre la determinante de Z. Y una vez más recalco, B2, ¿sí? Es importante conocer su polaridad, ¿sí? Porque la polaridad que tenga este valor de B2 se va a reemplazar acá. En nuestro problema es 13, solamente 13 voltios, positivo, ¿verdad? Solo lo reemplazo por el cofactor 2,2, que lo tengo acá, 11, entre la determinante de Z, que lo tengo acá. Haciendo este producto me sale 11 amperes. ¿Ya? Ya tengo la primera respuesta del problema, donde la corriente de malla 2 es igual a 11 amperes, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, o si está claro me pueden decir. Está claro. Bueno, ok. Vamos a la siguiente parte que nos pide el problema, hallar la corriente I1, ¿verdad? Bueno, para la corriente de malla I1 podemos evidenciar que la fuente de voltaje se encuentra en la malla 2, ¿sí? Por lo tanto, hallamos la corriente I1 por impedancia de transferencia. Recordando, este método de impedancia de transferencia me pide o me ayuda a obtener una corriente en una malla donde no se encuentra la fuente, ¿ya? Por lo tanto, impedancia de transferencia me sirve para hallar la corriente I1. Identificamos R, número de malla donde se encuentra la fuente, R es igual a 2, como hace rato. S, número de malla donde se encuentra, perdón, donde queremos obtener, esto está mal, donde queremos obtener la corriente, S va a ser igual a 1, ¿no ve? Bueno, esta es la formulita de la impedancia de transferencia. Y lo mismo, hallo la determinante de la matriz de impedancia, me sale 13. Vamos con el cofactor RS. En este caso sería cofactor 2,1. Por la formulita, menos 1 elevado a la 2 más 1 por el menor 2,1. El menor 2,1 va a ser eliminar segunda fila y primera columna. Me quedan los elementos que están en color naranja, que son los mismos de acá. Realizando el producto entre ambas expresiones me sale 4. Voy con el concepto de impedancia de transferencia. Despejo la corriente IS, que sería la corriente I1 en este caso, y es igual a B2 por cofactor 2,1 entre determinante de Z. Simplemente reemplazo 13 por cofactor 2,1, 4 entre determinante de Z y me sale 4 amperes. ¿Ya? Hasta aquí todo sencillo, ¿verdad? Es un poco repetitivo esta parte. Es importante solamente identificar los cofactores, manejar bien los signos de las fuentes de voltaje. Y por último vamos a la corriente I que nos pedía el programa, ¿verdad? Para I podemos evidenciar que la corriente I es la misma en el sentido que la corriente de malla I3. Si se dan cuenta, es la misma corriente, ¿verdad? Y por lo tanto, hallamos la corriente 3 por impedancia de transferencia, ¿ya? Lo mismo, R se repite, es igual a 2, número de malla donde se encuentra la fuente. S es el número de malla donde queremos hallar la corriente. Ahora S va a ser 3, ya no va a ser 1 como hace rato, ¿no? Y lo mismo, la formulita para impedancia de transferencia, necesito hallar la determinante de Z, me sale 13, el cofactor RS que va a ser 2,3,
es igual a menos 1 elevado a 2 más 3 por el menor 2, 3. ¿Cuál es el menor 2, 3? Eliminar segunda fila y tercera columna, ¿sí? Lo que me queda acá son los elementos que están en color naranja, 4 menos 1, que son los mismos que están acá. Bueno, el producto de ambas expresiones me sale 5. Simplemente, bueno, otra vez hago lo mismo, tengo la expresión de impedancia y transferencia, despejo IS, que en este caso es igual a I3, simplemente reemplazo. Valor de la fuente de la malla 2, 13 por cofactor 2, 3, 5, determinante de Z13 y simplemente digo que la corriente I es igual a la corriente I3, que es igual a 5 amperios. Con la obtención de las tres corrientes hemos llegado a la solución de este problema. ¿Sí? Es un problema bastante sencillo, introductorio. Y bueno, para pasar al siguiente problema me gustaría saber si todo está claro. ¿Sí? Pueden escribir por chat, pueden hablar también si está claro o no sé. A ver qué tengo acá. Bueno, todo está claro. A ver, la pregunta de choque Luis. Auxi si la corriente I es invertida. A ver, la pregunta es si la corriente I fuera de derecha a izquierda ahora, ¿no? Bueno, básicamente va a ser lo mismo. Tú vas a hallar la corriente I3 de la misma manera, solo que a esta parte ya sería I3, o perdón, I va a ser igual a menos I3. ¿Por qué menos? Porque en ese caso estarían en sentido opuesto. Y la corriente I sería menos 5 amperes. ¿Sí? Solo cambiar el signo. Bueno, si no tienen más preguntitas, vamos a proceder al siguiente problema. A ver, aquí tengo un chat. Listo. Vamos al problema B, introducción, ¿no? Hallar el valor de la corriente I. Es el mismo circuito de hace rato, solo que en este caso he cambiado las corrientes de malla, ¿ya? La corriente I es esta corriente, que estaría compartida entre las mallas 2 y la malla 3. Bueno, la corriente I circula por la resistencia de un ohmio, esta resistencia, la cual está compartida por dos mallas, la malla 2 y la malla 3. La fuente de 13 voltios se encuentra en la malla 3, ¿ya? Por lo tanto, debemos hallar la corriente I3 por impedancia de entrada y la corriente I2 por impedancia de transferencia. La ecuación para obtener la corriente I, la corriente de rama, va a ser I3 menos I2, ¿ya? Bueno, esta parte también lo he explicado en varias clases. A ver, solo para recalcar, ¿no? Esta corriente I comparte el sentido con la corriente I3, ¿ya? Pero es sentido contrario a la corriente I2, por eso se resta. I3 menos I2, ¿sí? La ecuación 1. Vamos a proceder al sistema matricial y bueno, no voy a repetir esto, es bastante repetitivo, ¿no? Lo que más me interesa es el vector columna de voltaje. En la malla 1 no tengo fuente, 0. Malla 2, 0. Malla 3, 3, ¿sí? Me importa mucho el signo. Es positivo, por lo tanto se deja ahí. Bueno, vamos a la solución. Obtención de la corriente I3 por impedancia de entrada, ¿ya? Donde R es el número de malla donde se encuentra la fuente, en este caso R va a ser igual a 3. Acá tengo el concepto de impedancia de entrada, lo mismo, voy a obtener la determinante de Z, que es igual a 13. El cofactor 3, 3 va a ser igual a menos 1 elevado a 3 más 3 por el menor 3, 3. El menor 3, 3 que sale de esta matriz de impedancia va a ser eliminado tercera fila y tercera columna. Lo que me queda son los elementos de color naranja, son los mismos de acá. Realizando el producto de ambas expresiones me sale 11. Bueno, la impedancia de entrada tiene la siguiente expresión. Simplemente voy a despejar la corriente IR, que sería I3, y tengo esta expresión. ¿Ya? Simplemente reemplazo B3, que sería este componente de la malla 3, por 11 sobre 13, cofactor sobre determinante. Y me sale 11 amperes. Vamos al siguiente paso. Obtención de la corriente I2 por impedancia de transferencia. ¿Ya? R se repite, ¿sí? R es el número de malla donde se encuentra la fuente, R es igual a 3. Ahora, S es el número de malla donde queremos hallar la corriente. Quiero hallar la corriente I2, por lo tanto es la malla 2. Por lo tanto, S es igual a 2.
Vamos acá, el concepto de impedancia de transferencia, tenemos la fórmula, y una vez más tengo que obtener la determinante de Z. Me sale 13, directamente lo hice. El cofactor RS es el cofactor 3,2, que es igual a menos 1 a la 3 más 2 por el menor 3,2. ¿Cuál es el menor 3,2? Eliminado tercera fila y segunda columna. Me queda 4 menos 1 menos 1 menos 1, ¿sí? Y el cofactor 3,2 me sale 5. Del concepto de impedancia de transferencia de espejo I2, que en este caso sería, bueno, es IS, ¿no? I2 sería B3 por cofactor 3,2 entre determinante de Z. Simplemente reemplazo. B3 es este valor positivo, ¿no? No se olviden. 13 por cofactor 3,2,5 entre determinante de Z, 13. Y me sale 5 amperes. Y me voy con la ecuación 1 que hace rato les había mencionado, ¿sí? Que era la de la corriente I, que es igual a I3 menos I2, y reemplazo. I3 hace rato era 11, menos I2, en este caso ahora es 5, y me sale 6 amperes. La respuesta sería, la corriente I es igual a 6 amperes, ¿sí? Creo que hasta el momento hemos visto un problema bastante didáctico y sencillo, ¿no? Para que se entienda. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, si es que no tienen ninguna duda, ¿no? Auxilio. Una duda, auxiliar. Sí, dígame. Usted ha sacado esa ecuación de I3 es igual a... No, I es igual a I3 menos I2. En el caso de que I2 sea mayor a I3, ¿la ecuación se mantiene o se modifica? No tendría por qué modificarse en ese caso. ¿Por qué? A ver, vamos a la parte inicial, ¿ya? Vamos aquí. En el caso cuando hemos hecho lectura de mallas, todas sus parametrices, cuando había una resistencia y queríamos hallar y queríamos hallar en la cociente, veíamos cuál era mayor resistencia y hacíamos la diferencia del mayor al menor, a lo que nos ha enseñado todo el ingeniero. Pero usted desde el principio ya lo ha planteado esa ecuación, por eso Sí. me pregunto. A ver, en este caso, imagínate, tenemos el problema, no tenemos ninguna información, ¿verdad? No sabemos qué valor de corriente tiene I3 ni la corriente I2, ¿verdad? No sabemos. Solo sabemos el signo, ¿ya? La ecuación que he obtenido solo me he basado en el signo, ¿ya? Vamos a analizar esta rama, ¿ya? La de la rama de un ohmio. La corriente I3 en este caso circula así, ¿no ve? A ver, sigan la flecha en sentido, perdón, hasta acá, ¿no? Sentido horario. Por lo tanto, por I1 va de derecha a izquierda, ¿no ve? Ese es el sentido de I3 en esta rama. Ahora vamos con la malla I2. La malla I2 tiene esta trayectoria, ¿verdad? Pasando por esta resistencia de izquierda a derecha. Solo me estoy basando en signos, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación que he obtenido va a ser I3 menos I2. ¿Por qué? Porque I3 está en el mismo sentido que I y se resta de I2 porque I2 está en sentido contrario, ¿ya? Ahora me voy acá. La situación que tú me pones es que si en el caso de resolver todo este circuito, la corriente I2 resulta que es mayor a la corriente I3, entonces no tengo por qué modificar mi ecuación porque mi ecuación la he obtenido en base a los sentidos, ¿ya? Si I2 es mayor que I3, obviamente la corriente I va a ser negativa, ¿no ve? En ese caso yo digo, la corriente inicial que me da el problema no tiene ese sentido, había tenido el sentido contrario, ¿ya? Ese sería el análisis que deberían realizar. ¿Está todo claro, Elvis? Sí, auxiliar, está todo claro. Auxi, tengo una duda. Dígame. En este caso, el ejercicio ya nos da los sentidos de las cocientes, ¿verdad? En el caso de I3 sea al reverso, Ya, entonces al colocar nuestra matriz de voltajes sería menos 13. Y al exacto. rato de colocar en fórmula B3, ¿va a ser menos 13 o va a ser 13 nomás? Va a ser menos 3. Ah, ya listo, Auxi, gracias. Listo. Buena pregunta. Por eso les he recalcado que es importante, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Lo puedes escribir en el chat privado para aumentarte puntos. Baza, Jonathan Baza, Auxi. Allá. Y Elvis también, ¿no ve? Jonathan Baza. Elvis Cornejo. Ya. Jonathan Baza y Elvis Cornejo. Listo. Gracias, Auxi. Bueno, vamos a al siguiente problema, ¿ya? Que es un poquito más interesante. Es el de la práctica número 47, ¿ya? Hallar las corrientes IX e Y. Las corrientes IX están acá y la corriente Y está acá, ¿no ve? Listo, es un problema de 3 mallas. A ver,
acá está. Según el circuito observamos que la corriente I3 es igual a la corriente Y, ¿ve? En esta rama solo circula la corriente de malla I3, por lo tanto la ecuación es I3 es igual a IY. Y la corriente I2 es igual a la corriente IX. La corriente de malla 2 tiene esta trayectoria, por lo tanto es la misma que la corriente IX, ¿ve? Además tiene el mismo sentido, porque al circular por esta parte del circuito, la corriente de malla I2 tiene el sentido de izquierda a derecha. Por lo tanto, es I2 es igual a X. La fuente se encuentra en la malla 1, por lo tanto, la obtención de I3 e I2 es por impedancia de transferencia, ¿sí? Bueno, vamos a plantear el sistema matricial, que lo he hecho directamente acá. No lo voy a repetir, nuevamente explico que es bastante moroso, ¿no? Y acá nos vamos otra vez a lo importante, al vector de voltajes. En la malla 1 tenemos la fuente, ¿ve? Que es de 12 voltios. Y es importante analizar la corriente. La corriente I1 va de menos a más, por lo tanto va a ser positivo. La malla 2 no hay fuente, malla 3 no hay fuente. Listo. Vamos acá, a la obtención de la corriente de malla I3 por impedancia de transferencia. Y defino mis numeritos, ¿no? R es igual a número de malla donde se encuentra la fuente, 1. S, número de malla donde queremos obtener la corriente. En este caso es 3, ¿no ve? Porque quiero hallar I3. S va a ser igual a 3. Me voy con el determinante de Z, que lo he hecho directamente. Eso se hace por calculadora eso nomás, muchachos. Y me voy al cofactor 1, 3, ¿ya? Menos 1 elevado a 1 más 3 por el menor 1, 3. Menor 1, 3 es primera fila, tercera columna. Solo me quedan estos componentes, que son los mismos de acá, ¿ya? Haciendo operaciones de producto me sale 18. Lo mismo, del concepto de impedancia de transferencia, despejo la corriente IS, que en este caso es I3, y tengo esta expresión. El reemplazo, B1, positivo 12, ¿no ve? 12 por cofactor 1, 3, uy, aquí es 18, mil disculpas, entre determinante de Z, y me sale 0.295 amperes, ¿ya? Eso lo van a revisar, la respuesta está bien, solo me he equivocado. Y vamos a la obtención de la corriente de malla I2, lo mismo por impedancia de transferencia. R va a ser igual a 1, S ahora ya no va a ser 3, va a ser igual a 2. Tenemos acá, obtenemos la matriz, perdón, la determinante de Z, el cofactor 1, 2, que va a ser menos 1 elevado a 1 más 2 por el menor 1, 2, que sería eliminar primera fila y segunda columna. Me quedan los elementos que están en naranja, menos 3, menos 6, 0 y 12, que es igual a 36. Despejo la corriente IS, tengo esa expresión y reemplazo. B1 es positivo 12, ¿no? Por cofactor 1, 2, que es 36, entre determinante de Z, que es igual a 732. Y haciendo operaciones me sale 0,590 amperes. ¿Ya? Ya hemos obtenido IX e Y. Es igual un problema bastante sencillo, solo es cuestión de darse cuenta qué corriente de malla tengo que hallar, ¿no? Es la única dificultad que tengo. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente problema? Bueno, si no hay más preguntas, vamos al siguiente problema. Es el problema 2 de la práctica, pero está resuelto por el concepto de impedancia de entrada, ¿ya? Me pide hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B, ¿ya? Les había indicado al inicio de la clase que el concepto de impedancia de entrada sirve para dos casos, para dos situaciones. La primera situación para obtener la impedancia visto desde las terminales de la fuente, ¿no ve? Y el segundo caso para obtener la corriente de malla en la malla donde se encuentra la fuente. Por lo tanto, voy a la primera situación. Voy a utilizar el concepto de impedancia de entrada para obtener la resistencia entre estos dos puntos. Ahora bien, el primer paso que yo debo hacer es instalar una fuente, ¿ya? Una fuentecita entre los terminales, porque es la definición de impedancia de entrada, ¿verdad? Para plantear las corrientes de malla, ¿sí? Una vez instalada la fuentecita, procedo a obtener mi sistema matricial, ¿ya?
es un sistema 4x4, por lo tanto va a ser 4 incógnitas, ¿no? Vale, a ver, al cesar estos dos puntos A y B con una fuente de voltaje, sabemos que la fuente de voltaje en el análisis de la matriz de impedancias, este valor cuenta como 0 ohmios, ¿no ve? Por lo tanto, no va a afectar mucho. La impedancia propia de la malla 1 va a ser 5 más 25 más 15, 45. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 25. Copedancia entre malla 1 y malla 3, 0. Copedancia, copedancia entre malla 1 y malla 4, 0. Bueno, los demás componentes se los hallan de la misma manera. A diferencia de los anteriores problemas que les he mencionado, acá ya no me interesa tanto el valor de B, ¿ya? Solo le pongo B. Puedo ponerle cualquier valor, pero no lo voy a utilizar. Solo se pone un valor, bueno, se recomienda poner un valor genérico de B, nada más. Pero obviamente respetando el signo también, ¿no? En este caso I1 va de menos a más, por lo tanto es positivo. En el examen, si llegan a esta parte, va a estar bastante bien, ¿ya? Vamos al siguiente paso para resolver el problema. Obtención de la impedancia de entrada, ¿ya? Me fijo, la fuente se encuentra en la malla 1, por lo tanto, R va a ser igual a 1. Listo, y me voy al concepto de impedancia de entrada. Hallo la determinante de Z, ¿ya? Que es la determinante de toda esta matriz. Y me sale casi 7.020.000 ohmios a la cuarta, ¿no ve? Y me voy al cofactor R, que sería el cofactor 1, 1, que va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 1 por el menor 1, 1. El menor 1, 1 es primera fila, primera columna, ¿verdad? Me quedan los elementos de color naranja y obtengo el producto de ambos valores. Y me da 216.000 ohmios al cubo. Y me voy acá al concepto de impedancia de entrada, ¿ya? Solo necesito estos dos valores. Impedancia de entrada va a ser igual a la determinante de Z, que es este valor, entre el cofactor ER, que es este valor. Y me da 32,5 ohmios, ¿ya? Si pueden ver en la práctica, en el problema número 2, me da el mismo valor de resistencia. Ya hemos podido corroborar esa situación, ¿ya, muchachos?